En 2017, un hospital de Berlín registró lo que el cerebro hace realmente en los primeros minutos tras la muerte, y los resultados fueron completamente contrarios a lo que cualquiera habría esperado. 38 siglos antes, un escriba sumerio había plasmado exactamente lo mismo sobre una tablilla de arcilla que hoy descansa en un cajón de un museo en Filadelfia. Esa tablilla describe 7 alientos después del último aliento, y eso realmente nos lleva a preguntarnos cómo obtuvieron esa información, para qué la utilizaban. ¿Podría haber sido transmitida por seres extraterrestres a quienes consideraban dioses? Y además habla de una elección que se te pedirá tomar en ese umbral. Casi nadie la toma correctamente, y nadie te avisa siquiera de que esa elección está por llegar. La ventana de Berlín. La versión oficial sobre la muerte siempre ha sido sencilla. El corazón se detiene, el cerebro se apaga, y lo que fuiste simplemente deja de existir. Los neurobiólogos del Hospital Universitario Charité de Berlín no pretendían cuestionar eso. Estaban monitoreando la actividad cerebral de pacientes en coma terminal cuando varios de ellos fallecieron, con los sensores aún en funcionamiento. El equipo publicó sus hallazgos en la revista Annals of Neurology, y lo que revelaron trastocó por completo la imagen establecida del instante de la muerte. Durante los primeros 2 a 4 minutos tras la detención del corazón, el cerebro no se apagó, y en particular, las células cerebrales no cesan de manera abrupta. Atraviesan un proceso de deterioro que puede prolongarse durante varias horas. Por eso es posible, desde el punto de vista médico, devolver a alguien a la vida después de haber llegado técnicamente al final. Algo se encendió. Una oleada de actividad eléctrica recorrió el cerebro de un extremo al otro. Las neuronas dispararon en la banda gamma, la misma que en personas vivas se asocia a la percepción consciente, al sueño y al procesamiento visual. Durante esos pocos minutos, el cerebro moribundo trabajó con más intensidad que uno despierto. No se apagaba, sino que ardía con más fuerza. Y a ese fenómeno los investigadores lo llamaron despolarización propagada. Al mismo tiempo, las despolarizaciones lesionales provocan una contracción espasmódica en las arterias cerebrales, reduciendo con ello el flujo sanguíneo. Así, por 2 vías paralelas e independientes, las despolarizaciones lesionales favorecen la muerte celular, una cascada en la que las neuronas liberan de golpe toda la carga eléctrica que tenían almacenada. Su conclusión fue prudente. Un proceso de apagado, electricidad abandonando las células, nada más. El problema con esa conclusión es que ese mismo evento fue registrado miles de años antes de que existieran los sensores. La tablilla. El texto se conserva en la colección del Museo de la Pluma bajo la referencia CBS 15167. Oficialmente, se trata de un texto mitológico fragmentario vinculado al descenso de Inanna, fechado en el período babilónico antiguo, alrededor del año 1900 antes de nuestra era. Esa etiqueta es exacta, del mismo modo en que llamar a un manual quirúrgico una historia sobre cortar personas es exacto, pero 22 de sus 31 líneas conservadas no narran ninguna historia sobre una diosa. Son una descripción paso a paso de lo que le ocurre a un ser humano entre la vida y la muerte. 7 respiraciones. A medida que el cuerpo agonizante ralentiza su respiración, eso abarca aproximadamente los primeros 7 minutos tras la detención del corazón, y la tablilla divide esas 7 respiraciones en 3 fases. La gran apertura. La primera fase comprende la primera y la segunda respiración. El término sumerio se traduce como la gran apertura de los ojos, y el texto precisa con cuidado que esto no es visión ordinaria.
Es una expansión repentina de la percepción. La persona moribunda ve la habitación en la que yace y al mismo tiempo ve a través de ella. Las paredes se vuelven transparentes, el suelo se vuelve transparente. El cuerpo se hace visible desde el exterior y el texto afirma que la persona contempla su propia figura tendida debajo de ella. Eso no es poesía sobre un alma que asciende. Y eso es precisamente lo que los investigadores modernos del área de reanimación llaman una experiencia fuera del cuerpo, reportada por aproximadamente el 20% de las personas que sobreviven a un paro cardíaco, documentada en el estudio AARE, publicado en la revista Resuscitation en el año 2014. Si sigues aquí con nosotros, tómate un segundo y suscríbete antes de continuar, porque lo que dice la tablilla a continuación es la parte que casi ningún ser vivo ha leído, y vas a querer estar presente para todo. El punto de inflexión. La segunda fase abarca los alientos 3 al 5. El nombre en sumerio se traduce como el punto de inflexión del destino. El texto describe un corredor, no un túnel, no un camino luminoso, sino un corredor con paredes, con techo, y con una característica muy concreta. Se bifurca, se divide en dos. Y en esa bifurcación, hay una figura a la que el texto no llama por el nombre habitual del guardián del inframundo. Usa una palabra distinta, que se traduce como aquel que muestra las dos puertas. Dos puertas, una a cada lado, y un guardián cuya única función es presentártelas, y una de esas puertas no es lo que parece: el recuento. Aquí es donde el texto deja de sonar a mitología y empieza a sonar al manual de una máquina. El guardián no te juzga, no hay balanza, no hay medición de faltas, no hay tribunal. Te muestra tu vida, no un resumen, sino un recuento completo. La frase sumeria se traduce como «Él colocó su imagen ante él». Y esa imagen es tu propia vida reproduciéndose ante ti para que la observes. Los investigadores actuales llaman a esto la revisión de vida, reportada por aproximadamente el 25% de los supervivientes de un paro cardíaco. Pero la tablilla añade algo que esos supervivientes jamás habrían podido saber. El recuento no es neutral. El guardián elige lo que ves. Y siempre pone énfasis en las mismas tres cosas: tus vínculos sin resolver, tus relaciones inconclusas y los momentos en que sentiste mayor amor. El mecanismo, el texto, es muy explícito sobre por qué selecciona a esas personas. Provocan en ellas una reacción que la tablilla nombra con una palabra que puede traducirse como la vuelta hacia uno mismo. Una especie de gravedad emocional, una atracción profunda. El recorrido por las personas amadas y los instantes de felicidad genera un anhelo tan poderoso que arrastra hacia una de las dos puertas, y la puerta hacia la que ese anhelo te conduce es la puerta del regreso, la trampa. Este es el punto que debería dejarte completamente paralizado. La puerta del regreso no lleva de vuelta a tu vida, lleva al nacimiento, a un cuerpo nuevo, a un comienzo distinto, y a la eliminación absoluta de cada recuerdo que hayas conservado alguna vez. La persona que se va, abrumada por el amor y la añoranza, y por el peso de la vida que acaba de contemplar, se dirige hacia la puerta que parece el hogar, y entra directamente en un reinicio. No es resurrección, no es reencuentro, es un borrado total. Los samrios no llamaron a esto reencarnación, lo llamaron la pequeña invocación del retorno, y no lo describieron como un regalo ni como una segunda oportunidad. Lo describieron como un sistema, un mecanismo diseñado para reciclar la conciencia de un cuerpo a otro, de modo que nada de lo que aprende una sola vida pasa jamás a la siguiente. El texto no dice quién lo construyó. Dice que fue instalado, la segunda puerta. La tablilla dedica apenas 4 líneas a la segunda puerta de un total de 31.
y esas 4 líneas son las más deterioradas de toda la tablilla. 3 están parcialmente fragmentadas. A la 4ª le faltan sus signos finales. Si eso fue accidental, o si alguien se aseguró de que esas líneas no sobrevivieran, es algo imposible de demostrar a partir de la arcilla. Pero el borrado deliberado era una práctica documentada entre los escribas sumerios. Lo que sobrevive es suficiente para dejar 3 cosas en claro. La segunda puerta une la palabra que significa abierto con la palabra que designa la totalidad de la existencia. La puerta que se abre hacia todo. Elegirla exige una sola cosa durante la revisión de vida. 4 tradiciones. 4000 años. Una frase que se traduce como mirar sin apego. Contemplar la repetición de todo lo que amaste sin dejarte arrastrar de vuelta hacia ello. El texto reconoce lo difícil que resulta esto con una línea que se traduce como incluso las deidades atravesaron esta dificultad cuando sus formas eran nuevas. Y lo que existe más allá no se describe, porque el texto afirma que no puede expresarse en el lenguaje de los vivos. La única palabra para nombrarlo se traduce como aliento de vida completado, no vida eterna, no inmortalidad, culminación, el fin del ciclo, una salida definitiva del sistema. Si esta tablilla existiera de manera aislada, podrías archivarla como una curiosa variante teológica y olvidarla, pero no existe de manera aislada. El libro tibetano de los muertos, el bardo Todol, describe el estado entre la muerte y el renacimiento como una elección. Primero aparece una luz brillante y clara, la verdadera naturaleza de la conciencia. Reconócela y fúndete con ella y quedas libre del renacimiento. No logres reconocerla y el apego te arrastra hacia visiones de tu propia vida que te jalan de regreso hacia el retorno. La estructura es idéntica. 2 opciones, salida o retorno. El apego impulsa el regreso. Soltar es la salida. El libro egipcio de los muertos describe una sala donde el corazón se pesa frente a una pluma. Lo interpretamos como una prueba de moralidad, pero el mecanismo real es el peso. Un corazón cargado de apegos y vínculos inconclusos es consumido y la persona es reciclada. Un corazón liviano logra cruzar. Y los textos gnósticos hallados en Nag Hammadi describen a los arcontes, entidades apostadas entre la tierra y el más allá, que interceptan al alma tras la muerte y utilizan sus propios recuerdos y deseos para atraparla de nuevo en un cuerpo. No emplean la fuerza, emplean la familiaridad. Le muestran al alma lo que ama, y el alma acepta regresar. 4 tradiciones, 4000 años. La misma máquina, los datos modernos, y ahora los instrumentos coinciden. En 2023, un equipo de la Universidad de Michigan publicó un estudio en las actas de la Academia Nacional de Ciencias. Monitoreando a pacientes en sus últimos momentos, registraron una oleada organizada de actividad gamma en la unión temporal parietal occipital. La región exacta vinculada a las experiencias fuera del cuerpo, los sueños y el procesamiento visual. No era estática aleatoria, sino patrones coherentes consistentes con la experiencia consciente. El investigador principal, Gimo Burgigan, declaró que el cerebro en sus momentos finales es capaz de generar actividad organizada asociada con la conciencia, aunque advirtió en contra de interpretarlo como prueba de una vida después de la muerte. Firmas neuronales de sensaciones visuales. Creemos haber encontrado firmas neuronales de experiencias fuera del cuerpo. También creemos haber identificado firmas neuronales de empatía, razonable, pero esa secuencia de activación enciende exactamente las regiones responsables de la visión, la memoria, y la percepción de dónde se encuentra el cuerpo en el espacio. Las 3 cosas que la tablilla describe en su primera fase: ver a través de las paredes, contemplar la propia vida,
observar el cuerpo desde afuera. Y el estudio AARE, el mayor estudio sobre la conciencia durante un paro cardíaco jamás realizado, documentó pacientes clínicamente sin signos vitales, con ojos cerrados y sin actividad cortical medible, quienes reportaron detalles precisos de la habitación que el personal confirmó posteriormente. La tablilla dice que la persona en tránsito percibe la sala y la traspasa con la mirada. El estudio encontró personas que hicieron exactamente eso. El cajón CBS 15167 ha estado en el Museo Penn desde 1897. Forma parte de una gran sala excavada en la antigua ciudad de Nippur por la expedición babilónica entre 1888 y 1900. Lo catalogaron, lo almacenaron y lo archivaron como un fragmento mitológico. En los 127 años transcurridos desde entonces, ha aparecido impresa exactamente 2 veces. Una en 1915, cuando el estudioso Stephen Langdon citó 4 líneas, señaló el extraño lenguaje procedimental y nunca dio seguimiento al asunto. Otra en 1983, cuando un académico visitante la describió en cartas privadas como material que no encaja en las categorías habituales. Una observación que jamás llegó a ningún catálogo publicado. Cuando el museo digitalizó partes de su colección no uniforme, esta tablilla quedó fuera del proceso. Sigue en almacenamiento físico, sin traducción completa, accesible únicamente con cita previa para quienes lean sumerio en todo el mundo. Eso representa unas 400 personas. 400 personas en el planeta pueden leer esta tablilla. Ninguna de ellas ha publicado lo que dice, quizás porque contradice a la vez todas las religiones y a todo materialismo. La conciencia sobrevive a la muerte, luego es aprovechada por algo, y existe una salida. Pero el sistema está construido para impedirte encontrarla. El sistema. Entonces, si eliminas la arcilla y la mitología, lo que queda es un sistema. La percepción se abre, aparece una bifurcación, un guardián ejecuta la repetición, y 2 puertas aguardan al final. Una interrumpe el ciclo. La otra te devuelve al inicio sin nada. El sistema tiene un único punto vulnerable. Falla únicamente cuando una persona agonizante observa la repetición de todos los que amó y no extiende la mano hacia ella. Y casi siempre funciona porque no emplea el miedo. Utiliza el amor. Usa los mejores momentos de tu vida como señuelo. La luz de aquella tarde en el cuarto donde fuiste feliz. El rostro de la persona a quien nunca le dijiste nada. El peso de tu hijo entre tus brazos. Funciona porque nadie jamás te advierte. Nadie te dice que el anhelo que sientes en ese instante es el mecanismo, no el significado. Nadie te dice que la puerta que parece un hogar es la puerta que te borra. Un escriba samrio lo registró todo con el mismo lenguaje neutro que sus colegas usaban para anotar cosechas y calendarios de riego, y luego lo dejó enterrado en Nippur durante 3000 años. Los 7 alientos son la ventana, el repaso de la vida es el anzuelo, el apego a lo conocido es la trampa, y la elección, esa de la que nadie te habla, es lo único que realmente importa. Entonces, aquí viene la pregunta que no puedo quitarme de la cabeza. Y quiero tu respuesta honesta en los comentarios. Si en este momento estuvieras parado frente a esa encrucijada, viendo pasar ante ti a cada persona que has amado, ¿de verdad crees que podrías contemplarlo todo sin sentir el impulso de cruzar esa puerta? Dímelo abajo y cuéntame cuál de las puertas elegirías. Y si quieres conocer la siguiente tablilla, esa que revela qué les ocurre a quienes toman la decisión equivocada, suscríbete, porque hacia allá es exactamente a donde nos dirigimos.